La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Voy a tener el gusto y placer de conversar con un muy querido amigo desde hace muchísimo tiempo, de mis épocas de reportera de política, cuando hacía experimentos de política. Y bueno, Claudio Fermín, en aquel momento creo que eras alcalde, Claudio, o estabas en la Asamblea Nacional. Sí, señor. Pero bueno, en todo caso ha corrido mucha agua debajo de ese puente, Claudio. Y bueno, en el país también, ¿no? El país político definitivamente ha cambiado. En algunas cosas dirían algunos que para bien, otras para muy mal. Y así estamos asistiendo pues a un 2014 que se nos viene encima con sus particularidades, al parecer pues situación económica bastante difícil, pero con un capítulo de diálogo que se está abriendo desde este año 2013. Algunos dicen esto no va a durar, otros dicen sí va a durar, es necesario que dure. Me gustaría tu análisis, bienvenido. Para mí también es gratísimo poder conversar contigo y hacerlo a través de esta pantalla. Estamos en un momento de mucho escepticismo. Digo escepticismo porque las personas con las que he hablado en las últimas horas, en los últimos 2 días, con los que he podido conversar, la mayoría de ellos son personas de oposición, están muy incrédulos en que pueda durar esta experiencia de que los alcaldes puedan acceder a una instancia que es ordinaria, que es lo más normal del mundo. Esto no sería noticia. Esto no sería noticia en ningún país que marche de manera Cuando fluida la democracia. Alcalde, yo era reportera, esto no era noticia. No, esto no era ninguna noticia, pues cualquier alcalde del color político que fuese podía elevar sus trámites, sus diligencias de servicios públicos, porque no son asuntos personales, ante cualquier organismo público, nacional, regional. Sin embargo, hoy es una notición, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero registrar es que hay un gran escepticismo, hay una duda muy marcada, particularmente en la gente de oposición, de que este experimento pueda durar. Y eso lo hacen, creo que con sobradas antecedentes. Bueno, primero por la conflictividad que luego era amainada siempre después de cada elección venía un llamado al diálogo, o porque simplemente, pues, estos alcaldes recibieron un trato, vamos a llamar, no de distinción, sino de discriminación, porque no se reunieron junto con todos los alcaldes, sino exclusivamente los alcaldes de oposición. Pero más allá de estas observaciones, que son observaciones que hay que calibrar, yo creo que lo que el país no soporta más, lo digo con muchísima mortificación, Marisabel, el país no soporta más estas actitudes altisonantes, malcriadas, yo no lo recibo usted si usted no me reconoce, o usted no es legítimo, después que el hombre tiene casi 1 año gobernando en la práctica, desde que el presidente Chávez estaba ya muy mal, estaba muy enfermo, y bueno, un hombre que lo proclamó el CNE, lo juramentó la Asamblea, designa embajadores, ministros, nosotros mismos le hacemos oposición a sus decisiones, es decir, que de hecho es presidente. Entonces estas actitudes que a veces vienen de la más honda convicción, pero a veces también son conductas para jugar para las gradas, para buscar el aplauso fácil de los grupos más radicales. Yo diría que los grupos más radicales de lado y lado, quizás la palabra radical no es la correcta, los grupos más fanatizados, los grupos más ¿extremistas? Más extremistas, gracias. Los grupos más extremistas, yo creo que hoy se sienten un poco tristes porque están ligando a que esto no continúe. Porque si esto continúe, se le cae el discurso a los grupos más extremistas, como gracias por el auxilio, como esa palabra bien los define. Pero yo personalmente, y con esto concluyo la reflexión, yo soy muy optimista, porque no tiene sentido que la dirigencia política de diferentes partidos, no tiene sentido esa actitud malcriada de que yo no te hablo, yo no te trato, si tú vas a una reunión yo no voy, es una cosa completamente... Se queda infantil. Yo diría que es una cosa infantil. Entonces ya hay una conducta adulta, eso es lo correcto, que el presidente de Venezuela, los ministros, se sienten con los gobernadores, con los alcaldes, y ojalá que mañana, en un mañana
indefinido, sea dentro de un mes, dentro de un año, pero ojalá que mañana nada de esto sea noticia. Es decir, que nosotros, sin tener que sacrificar ningún venezolano su parecer, perfectamente una persona afiliada al chavismo, al Partido Socialista, puede estar en desacuerdo con un alcalde. Eso no quiere decir que no le va a oír y a tramitar sus dirigencias. O perfectamente un alcalde, un gobernador, tiene severas críticas a la política económica o cambiaria del gobierno, pero no por eso va a dejar de tramitar las peticiones de su comunidad ante los organismos procedentes. Así que esto es lo normal. Ojalá que dure, sí. Ojalá que dure. Y sobre todo, como vamos a tener 2 años sin elecciones, yo creo que hay que sacarle punta a estos 2 años sin elecciones y tratar que el país recupere de alguna manera su institucionalidad, las relaciones más cercanas a lo normal posible. Eso va a costar vencer los prejuicios. Porque algunos han llamado la normalización de la política. Sí, porque todos estamos, unos menos, otros más, muy afectados, tenemos prejuicios, tenemos cicatrices en nuestra memoria, no olvidamos que fulano dijo tal cosa, que el otro dijo tal otra. Pero yo particularmente, María Isabel, yo celebro, yo me siento muy contento de que se haya llevado a cabo esta reunión. Me sentiría muy frustrado si esto no es más que el show de un día, me sentiría muy decepcionado. Bueno, sería uno de los tantos capítulos a los cuales hemos asistido, como tú has señalado. Ahora fíjate, quienes tienen las dudas de que esto tenga permanencia en el tiempo y ojalá se equivoquen, dan como argumento que el esquema que se quiere imponer desde el gobierno es un esquema socialista, pero no de avanzada, un esquema socialista muy a la cubana, y que allí pues no cabe el no compartir ese proyecto. De hecho, el Plan de la Patria, pues poco más o menos que señala que todos tendríamos que entrar por el raíl del socialismo. ¿Qué hacer? Maduro lo dijo, aquí ninguno va a bajar las banderas. ¿El gobierno posterga esta decisión de imponer este proyecto o se repiensa el replanteamiento de este proyecto? Yo creo que esta reunión celebrada por el presidente Maduro con los alcaldes y con gobernadores, yo creo que va a ir cambiando gradualmente el discurso. Nadie va a abandonar, no digo sus banderas, pero prefiero decir los discursos, el formato de la retórica política, no la van a abandonar de un día para otro, pero eso se va a ir modificando. Y pongo un ejemplo, el Plan de la Patria, yo me lo he leído, y todo ese librasco no tiene una sola sílaba, no tiene una oración dedicada a la inseguridad. ¿Qué vamos a hacer entonces? No nos vamos a ocupar de la inseguridad porque en ese librasco de principios generales, de abstracciones, de lugares comunes a veces, y a veces de cosas interesantes, no se menciona la seguridad. O el Plan de la Patria, por ejemplo, dice que nosotros tenemos una gran responsabilidad en salvar la especie en la Tierra, en el planeta, y no lo digo por sarcasmo, yo no lo digo por burlarme, no me estoy burlando, sino que eso es completamente inviable, esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos un pedacito más pequeño, que son estos 912.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? 30 millones de personas. Entonces yo creo que esos discursos, esas banderas expuestas en consignas políticas, yo creo que todo eso tiene que ir aterrizando, como los alcaldes se lo plantearon al presidente. Bueno, hay una cantidad de dinero que le pertenece a los municipios y que, por ejemplo, PDVSA, allí está sentado el ministro, tiene 2 años que no nos paga. O tenemos una cantidad de camiones en tal o cual municipio que se dedican a recoger la basura y cuando perdió las elecciones el alcalde del PSV, el gobernador retiró los camiones. Esas cosas concretas. Yo abogo porque esas cosas concretas ocupen el espacio de los insultos y las ofensas. Y además que es la que en definitiva le cambia la cotidianidad o norma la cotidianidad de los ciudadanos. Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa, al regreso. Me gustaría que analizáramos cómo queda también en todo este camino y que está planteado en el Plan de la Patria todo el tema de las comunas. En esta reunión más o menos se dio una pincelada, pero muy por encima. Realmente preocupaba mucho más el tema de los gobiernos paralelos que el tema de las comunas. ¿Quedará en el camino, quedará postergada o bueno, simplemente pues será algo que se imponga a troche y mocha? Me gustaría que luego de la pausa me comentara. Estamos conversando con Claudio Fermín. Nuestro Twitter, ¿tienes Twitter? Claudio E. Fermín. Ajá. El programa es @eutvnet, el canal, y el de su servidor es @lapárraga. Ya venimos con más.